Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio por el 760M. Es un gusto para mí, Fernando Lucio, encontrarnos de nuevo en este espacio para compartir los retos que nos ocupan día tras día y cómo nos enfrentamos a ellos, así como para conocer experiencias de vida de resiliencia y superación que nos inspiran. Hoy tenemos un invitado muy especial en el programa, el ingeniero Santiago Velázquez Duarte, originario de Nayarit. A los 22 años sufrió un accidente que lo convertiría en un usuario de silla de ruedas el resto de su vida. Desde entonces ha trabajado para que las personas con discapacidad motriz tengan acceso a una atención integral para que logren su independencia y puedan reinsertarse en la sociedad. Y me parece de vital importancia que el ingeniero Santiago busque dignificar y empoderar a las personas con discapacidad para que afronten sus miedos y frustraciones, y así como impulsar sus capacidades y convertirlos en verdaderos protagonistas del cambio, de forma personal y social. Esta labor lo ha llevado a presidir la agrupación de personas con limitantes físicas del estado de Nayarit hace en 1992. También ha dirigido la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales. Ha organizado asambleas nacionales de organizaciones de personas con discapacidad, cursos de liderazgo en derechos humanos, fundó revistas, periódicos y programas de radio a nivel estatal dirigidos a personas con discapacidad. También participó en la elaboración de varias iniciativas de ley y del Programa Nacional para el Bienestar y de la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Formó parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y fue invitado especial de la Universidad de Denver y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue presidente de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad en América Latina y asimismo ha diseñado una silla de ruedas y escrito un par de libros. Santiago, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, gracias por la invitación y muy contento por estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en Protagonistas del Cambio. Queridos radioescuchas, déjenme comentarles que a los 22 años de edad, siendo universitario, Santiago se lanzó en un clavado que lo dañó y al intentar trasladarlo al hospital se descarriló el auto en el que viajaba, dejando casi todo su cuerpo paralizado y sin sensibilidad del cuello para abajo, con una lesión cervical permanente. Ingeniero Santiago, hay momentos decisivos en la vida, queramos o no, que nos afectan por el resto de ella. Perder la movilidad tan joven le generó una crisis, pero la logró superar. Por favor, cuéntenos de este momento y de cómo logró salir adelante. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? En principio es algo parecido a lo que todos se imaginan, ¿no? Cuando te pasa este tipo de circunstancias, sientes que todo se viene encima, sientes que se termina todo, tus sueños, tus anhelos, tus opciones de vida, etcétera. Y por lo tanto, pues empiezas a, a irte hacia el sentido negativo, ¿no? Siempre pensando en que al principio no se van a poder hacer las cosas, sobre todo porque mi lesión era muy alta, era a nivel de cuello. Entonces, pues prácticamente el 50% de mis manos no funcionan, ¿no? Mis manos en sí no funcionan. Lo que me ayuda un poco son los brazos. Y las piernas y el cuerpo, todo el resto del cuerpo, pues no me funcionaba para nada absolutamente. Entonces, prácticamente mi única movilidad voluntaria que tenía en esos momentos era de mi cuello para arriba. Entonces, obviamente que sientes que las circunstancias definitivamente se borran de tu proyecto de vida y por lo tanto tiendes a marginarte, a, a empezar a ver las cosas de forma muy oscura, pero afortunadamente, pues con el tiempo empecé a entender varias cosas, en principio de qué es lo que podía yo en un momento dado desarrollar y que no tenía otra opción de vida. Para ello, pues toda mi familia estuvo al lado mío, apoyándome en todas las circunstancias, pero de una manera muy positiva, donde siempre me impulsaban a ir hacia adelante, presionándome así como se escucha, no tanto ya ver de que veían a Santiago Velázquez en una silla de ruedas o postrado en la cama en principio, ¿no? Porque eso ni podría sentarme en ese momento, no tenía control para nada en ningún sentido. Entonces, pues ahí es donde muchos normalmente o la mayoría de las personas cuando llegan a este tipo de circunstancias tienden a ser sobreprotegidas, a ser subvaloradas, a ser a apartarlas, a pensar que las cosas en esa persona
que está metido en ese cuerpo en ese momento que no se mueve, pues ya no puede sencillamente llevar a cabo toda una responsabilidad. Y en cambio mi familia fue al contrario, me presionó muy duro, muy fuerte, a grado que cualquier persona desde el punto de vista que lo viera, desde el punto de vista de religión, pues creían que era algo inhumano lo que me hacían. Pero te puedo decir que a corto plazo empecé a entender que las cosas eran diferentes porque empezaba yo a desarrollar habilidades que normalmente no se tenía o no se daban, médicamente no estaban consideradas, etcétera. Y de ahí para adelante ese ritmo de vida me gustó al grado de que esto empezó a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, hasta que llegó un momento que volteé hacia los lados y hacia atrás y me di cuenta que toda la población con discapacidad que tenía las circunstancias como yo o un poco menos que yo, la discapacidad más baja, que tuviera lesiones más bajas, estaban mucho más atrás, estaban hundidas, recluidas, y ahí es donde nace una inquietud, ¿no? De Santiago Velázquez de tratar de ayudar a los demás. Una inquietud maravillosa y si bien una historia muy dolorosa, muy trágica, pero si bien gracias al apoyo de su familia logró salir adelante y también cuenta algo muy importante, que es que cuando la mayoría de las personas piensan en personas con discapacidad, piensan en personas que deben ser no, atendidas, entre comillas, que son dependientes. Y usted sale con esta filosofía de que también tienen que ganarse su dignidad, tienen que reconocerse como las personas asombrosas que son y seguir adelante sin importar pues toda esta discriminación o toda esta exclusión en algunos momentos, como se puede decir, ¿no? Me parece asombroso que le diga a las personas que son asombrosas como son y que deben Es, seguir adelante. es correcto, sí, fíjate que al principio era muy extraño, hasta me veían de mala manera el que yo presionar a las demás personas con discapacidad. Me decían, es que tú no entiendes, ¿cómo no voy a entender? Les digo, si vivo en el mismo cuerpo. El punto era que ya a mí me veían de una forma diferente. Entonces le digo, a ellos también los pueden ver de forma diferente. Claro. Pueden tener su proyecto de vida, pueden ser jefes de familia, pueden ser profesionales, competitivos en todos los términos. Y al principio te digo, era como un bicho raro cuando exponía yo en las conferencias. Te Sí. hablo de hace casi 40 años. Y decía, no, pues esto es que es muy complicado. No, no es complicado, solo sígueme. Y así fue al principio de 1 a 1, después 2 a 1, después 3 a 1, y pues ahorita ya son muchos miles los que han sido parte de este gran proyecto. Y a todo mundo les encanta. Dice, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. El familiar de la persona con discapacidad también dice, es lo que yo quiero de mi familiar. Yo quiero que sea así como tú o mejor que tú. Entonces, digo, pues es muy fácil, solamente sígueme y va a llegar un momento en que me digas, ahora yo sigo por mi cuenta y ahí te dejo porque yo quiero ser mejor o porque tengo otro tipo de aspiraciones, ¿no? Sí, sí, muy importante todo lo que dice. Pues sí, las personas con discapacidad a lo largo de pues, histórica y culturalmente han sido expuestas a exclusión, a discriminación, a abandono. Y usted ha sido una figura muy importante que ha sufrido una transformación personal que lo llevó a luchar para cambiar esta situación. Seguimos conversando en el 760 AM con el ingeniero Santiago Velázquez, quien además es fundador de Vida Independiente, que es el producto de todas estas ideas que hemos estado exponiendo hasta ahora en el programa. Esta es una asociación dedicada a integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz a través de una rehabilitación física, psicológica, manejo de silla de ruedas, filosofía de vida independiente, entre otras. Esta organización ha logrado un alcance integral. Cuéntenos un poco cómo surgió la idea de crear esta asociación, cómo ha operado a lo largo de los años y a cuántas personas ha impactado. Pues mira, te comento, al principio de hace 38 años prácticamente fue cuando inicié todo este gran proyecto, esta travesía, y te puedo decir que ya en estos momentos han sido parte de esta filosofía de vida independiente cerca de 26,000 personas
hasta el año pasado que llevaba el conteo. Ahorita ya, pues ahorita sí has dado cuenta que incluso tu mami entró el curso, creo, el primero, no sé si fue el primero o el segundo, de estos 3 últimos que estamos haciendo y que se van sumando a esos 26,000 pesos, ¿no? Que se van integrando ya en todos los sentidos. Entonces, te comento, la idea nace porque me doy cuenta de que realmente esto no se estaba haciendo en ninguna parte del mundo. Yo cuando empecé a viajar y a conocer países y muchos lugares del mundo, otros continentes, etcétera, me daba cuenta que en todos los lugares era lo mismo. Entonces es por eso que decidí, dada la importancia que tiene este modelo, dada la importancia en el sentido del cambio de vida que tiene una persona cuando absorbe esta filosofía, dije, wow, pues esto vale la pena dedicarle la vida incluso misma, ¿no? Porque pues realmente creo que hasta grandes hombres lo han dicho, ¿no? Cambia la vida a alguien y tu vida ya tendrá un sentido en este mundo. Ahora, cambiar la vida a 2, a 3, a 4, pues se volvió una fiesta que ya no paró durante 40 años. Ya incluso algunos chicos que han sido parte de este modelo y que se integraron al principio porque creían que no podían, ahorita ya se van a jubilar de su trabajo, ya van a terminar sus 30 años de actividad laboral. Entonces, pues es que ya sabrás la satisfacción que se ha venido dando y es por eso que la inquietud pues ya no paró desde el principio que empiezas a sentir ese cambio de vida en otro ser humano a través de tu trabajo y a través de tu proyecto, dices, esto no tiene que parar. Pero sí, no, no tiene que parar. Es un método asombroso. Sí, tiene razón. Usted ya y el programa Vida Independiente ya ha tenido repercusión internacional. Y queridos redescuchas, permítanme comentarles que mi mamá es una mujer con discapacidad motora y bueno, asistió a un taller de manejo de silla de ruedas que ofrece la Asociación Vida Independiente México y quedó profundamente impactada, inspirada, impresionada. Y bueno, Santiago, por favor, cuéntanos más sobre estos talleres. Imagine que ahora mismo nos están escuchando, radioescuchas, que están pasando por esta misma etapa de frustración, que están pasando por un momento difícil, que tienen discapacidad, que les acaban de diagnosticar. Cuéntenos sobre estos talleres, en qué consisten, dónde los dan, porque tengo entendido que también es a nivel de estatal, y bueno, cómo y cuándo. Bueno, los talleres se imparten a nivel estatal, nacional, internacional. Incluso estamos en muchos otros países, sobre todo en América Central, en Latinoamérica, en América del Sur y en algunos países del Caribe. Y también hemos impactado algunos países de Asia y del este de Europa. Asombroso. Entonces, es un modelo que va enfocado directamente a la persona con discapacidad, donde así en términos coloquiales te digo, la persona se empieza a dar cuenta que con una silla de ruedas puede tener la habilidad y la movilidad como que si tuvieras tus propias piernas. Claro. O sea, que no llegas a un momento dado a extrañarlas, al contrario, de repente te das cuenta que en algunas funciones lo puedes hacer mucho más fácil con la propia silla de ruedas. Entonces, te das cuenta que cuando ya te puedes mover en estas condiciones, tu vida cambia totalmente en ese sentido. Entonces es donde dices, ya no me quiero detener. Esos talleres llevan en su contenido el qué sigue, el qué sigue después de que inicio la capacitación y la movilidad con mi silla de ruedas. ¿Qué voy a hacer? Voy a estudiar, voy a trabajar, ¿qué tengo que hacer para llegar a mi trabajo? Tengo que hacer actividades de la vida cotidiana como cualquier otra persona, levantarme, trasladarme o en el caso de ustedes a las piernas, en el caso de nosotros a la silla de ruedas, irte a hacer tus necesidades, a tus básicas, de todos los sentidos, de alimentos, de aseo, de higiene, y te das cuenta de que también tienes posibilidades de moverte a distancias como cualquier otra persona. Por ejemplo, nosotros ahí en el taller que estamos impartiendo, donde fue tu mami, a mí me toca alrededor de 15 kilómetros. Entonces en los 15 kilómetros me voy en mi vehículo, un vehículo adaptado, un vehículo donde yo puedo moverlo yo mismo, yo puedo subir mi silla, puedo bajarla, puedo ser independiente en todos los términos. Y ahí es donde los talleres cobran su importancia
en irlos capacitando a esas personas. En automático el taller cuando se lo vas dando, tanto teórico como práctico, se les va saliendo de la mente. Dicen, oye, la discapacidad, ¿no? La silla de ruedas se va a donde debe de ir, que es a las pompis, y te das cuenta que verdaderamente puede ser libre, puede ser independiente. Entonces esos talleres son para eso, precisamente para empoderar a la persona, para prepararla para que sienta él por sí mismo esa capacidad que tiene dentro de él y que empiece él a decidir el destino de su propia vida. Entonces, todos esos talleres van en uno, así en forma de escalón o de escalafón, como lo quieras eh, comentar tú o como lo quieras ver. Va aprendiendo uno desde lo más básico hasta lo más complicado, entre comillas, que no es complicado, pues solamente es cuestión de práctica y es cuestión de tenacidad, de insistencia y de perseverancia, ¿no? Porque al principio a lo mejor te puedes caer, te puedes lastimar o alguna cosa. Es como cuando empiezas a caminar tú, pues corriste muchos riesgos. Seguramente te caíste más de alguna vez cuando empezabas a caminar y tu mami nunca te dijo, oye, ya no lo intentes, Fernando, ya déjate de eso, ¿no? Al contrario, te decía, ponte más abusado, mijo, porque Claro. te vas a golpear, etcétera. Y aquí, en el caso de nosotros, se vierte ese tipo de información a través de esos talleres. Y te digo, se imparten en todo el país, se imparten a cualquier persona con discapacidad física, desde los 2 años hasta los 100 años, si tú quieres, ¿no? Porque ya ahorita estamos trabajando el programa de vida independiente para adultos mayores, que también es tan importante, que eviten ellos escararse, enllagarse, dejarse morir ahí en la cama, etcétera, hacer carga doble o triple para la propia familia, porque sencillamente no pueden hacer acciones de la cama al baño, a la silla, al sillón, a la cocina, etcétera, y a todo eso también los preparamos. Entonces, esta filosofía va dirigida a través de estos talleres a toda la población con discapacidad física. Asombroso, una labor asombrosa, y me encanta cómo lo dices, que cuando aprendemos a caminar, nunca nos dicen que paremos porque nos estamos lastimando, sino que pues nos pongamos más abusados y lo logremos. Y creo que es algo asombroso la labor que están realizando. Y también algo de lo que se distingue Vida Independiente es que si bien muchos talleres nada más se dan de otras fundaciones, a veces nada más se dan con el fin del aprendizaje de la silla de ruedas, que si bien es muy importante, pero Vida Independiente México, en el afán de crear un paradigma en el cual las personas con discapacidad sean parte importante de la asociación, de la sociedad mexicana, ofrecen una atención integral, ¿no? Santiago, es decir, platícanos Es sobre correcto. lo que ofrecen para el... Y va en todos los términos, ¿no? O sea, normalmente la persona con discapacidad, cuando la invitas a que sea parte de su independencia, que la conquiste él mismo, normalmente empieza a tener pretextos, peros, dudas, incertidumbres, miedos, el cómo, dónde y qué le hago y qué necesito. Y todas esas preguntas son las que se dan respuesta detalladamente en cada taller, ¿no? O sea, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu para ir sacando sobre todo un factor que normalmente nos encierra a nosotros y que se llama miedo. Entonces, todos esos detalles son los que se van dando y lo más importante y lo más relevante de ese taller y el impacto que tiene en que la persona no se puede regresar ni puede decirte, es como que si tú y yo estuviéramos impartiendo un taller, te ven a ti y dicen, no, pues Fernando, es que tú caminas bien y todo, pues es que tú no sabes. Pero en cambio me ven a mí en una situación igual o peor que la de ellos, en peores condiciones, entonces no puede decir no. Entonces los talleres son impartidos por personas con discapacidad. Ese es algo de lo que ya también es parte del sueño de este tipo de talleres, de que la persona que se va a capacitar llegue a volverse capacitador, multiplicador en cambio de vida, ¿no? Porque normalmente, pues la vida de Santiago se va a perder por los 50, 100 años que vaya a trabajar en esto en un grupo pequeño, pero en cambio, si a través de esta filosofía vuelves multiplicadores, vuelves gente que sea capaz de replicar este modelo,
y que tienen alguna discapacidad también, pues esto se va multiplicando en masa, ¿no? Se va elevando exponencialmente la cantidad que son parte de este grupo. O sea, ahorita te puedo decir, son 26,000 personas las que han estado, pero si lo hubiera hecho solo, pues a lo mejor llevar unas 600, unas 6,000 personas, que ya sería un número impresionante en ese sentido. Pero de todas maneras sería algo que me haría falta y no puedo terminar mi proyecto de vida sin haber dejado un buen equipo multiplicador de esta filosofía. Asombroso. La verdad es que mis respetos por esta labor tan asombrosa y también por ser multiplicadores en la vida de los demás. Bueno, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, así que finalmente le pediría qué les dice a las personas con discapacidad que nos están oyendo, a nuestros radioescuchas en este preciso momento, y también sus redes sociales y formas de contacto a la organización. Mira, te podría decir algo que cualquier organización o cualquier fundación del mundo te puede decir, no, de que sí se puede y que adelante y que salen. Pero lo más importante en este mensaje que les quiero decir es que es el decirles sí se puede, solamente sígueme, ¿no? Búscame, contáctame para irte enseñando de la mano y decirte el cómo sí se puede, que eso es lo más difícil, ¿no? Normalmente un animador te dice, lánzate al río, crúzalo, sí se puede, sí se puede. Es diferente a que te diga yo, vente, vamos, lánzate al río, vámonos juntos a cruzar el río de la mano para que veas que sí se puede hacer las cosas. Y eso es lo que hace Vida Independiente. ¿Qué es lo que puedo decirles a ellos? Que nos contacten para que se den cuenta de muchas cosas que creemos al principio, así como yo cuando adquirí la discapacidad, que no se podía, ¿no? Y sin embargo, poco a poco, dando palos de ciego al principio, hace 40 años, pues lo fui haciendo y lo fui logrando. Y después dije, lo más fuerte en esto y lo más importante es cómo lograr que otros lo hagan. No llegar a tu espacio, Fernando, a presumir que yo soy, que sí se puedo, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo trabajo 16 horas al día, yo me muevo durante 40 años, nunca he tenido escaras, tengo una lesión muy alta. Eso, no, el problema es cómo puedo transmitirle a la otra persona que él sí lo puede hacer. Ahí es donde hay un cambio abismal de 180 grados en la información. Entonces, contáctenos, denos el beneficio de la duda, acérquense a Vida Independiente y verán que las cosas sí son posibles para un proyecto de vida personal. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. La verdad es que hoy ha sido uno de los mejores programas que hemos tenido, un programa muy inspiracional, porque de verdad sí se puede, pero lo mejor es cuando se nos enseña cómo se puede hacer. Fue asombroso conversar con Santiago y que nos pudiera compartir la importancia de su labor en México. Hoy sabemos que las personas con discapacidad no tienen que estar al margen de la sociedad. Más bien no deben y no se puede permitir eso. Al contrario, son parte de la sociedad. Las necesitamos porque nos enriquecen y tienen mucho que aportar. Aparte, el Estado mexicano tiene que ofrecerles las condiciones necesarias para su desarrollo integral y en casa debemos acompañarlas en su proceso de independencia, autonomía y participación social. Antes de irme, les voy a dejar de recomendación de lectura esta semana. De hecho, 2 libros de Vida Independiente. Se encuentran en su página web. Ustedes vayan a vidaindependiente.com, vidaindependientemexico.com, y ahí en la página web encuentra el apartado de libros Vida Independiente. Esta sistematización del modelo Vida Independiente para personas con discapacidad, una experiencia innovadora para impulsar la integración social. Ese lo he estado leyendo y la verdad es que es un libro asombroso, porque es un libro dirigido a todas las personas involucradas en rehabilitación, personas con discapacidad, familiares, médicos, para demostrarles cómo el sistema de vida del modelo sistema de vida independiente México funciona, pero ¿por qué funciona? La verdad, estos libros es tan simple como darle un clic para descargarlos en cualquier computadora o celular, y son libros asombrosos que les recomiendo mucho. Ahí está en la página. Recuerden escribirme, mandarme un mensaje a mis redes sociales, sus comentarios de qué les pareció el programa. Recuerden que en Facebook, Instagram y Twitter me encuentran como Fernando de Lucio Activista, y por supuesto suscríbanse al canal de YouTube en el cual están viendo la grabación de este
de esta entrevista, pero contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia. ¿Qué más les puedo decir? Continúen escuchando todos los sábados a las 11:30 de la mañana por el 760 de la M, Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Compartan con sus familias, amigos, pasen un gran sábado y disfruten del día. Yo soy Fernando, me despido y hasta la próxima semana con más historias asombrosas. Muchas gracias.